Hermanos y hermanas. A ver si estamos en el aire, Muy buenas tardes, hermanos y hermanos acá presentes. Shabbat Shalom. Un aplauso. Aleluya. Estamos como todo Shabbat, lleno de honra y de privilegio de que el Eterno nos permita poder llevar la palabra, poder compartir, poder estudiar un poquito de su Torah. Tomen asientos, hermanos, muchas gracias. Y le damos la bienvenida a los que están en Facebook, a los que nos van a ver por video. Hermanos, no tomamos este momento como algo accidental. Es algo preparado, es algo que se hace con amor y esperamos de todo corazón en nuestra oración que sea de edificación y que sea de respuestas. A veces uno piensa que en un mensaje no va a recibir exactamente lo que necesita para el día. A veces Dios habla durante un mensaje, ya sea educacional, ya sea profético, ya sea una palabra de enseñanza. Pero a veces el Eterno habla en el momento que una persona llega con una hambre específica a una congregación, a un servicio. Pero a veces no. Entonces la gente podría decir, bueno, escuché la palabra, pero no recibí nada hoy. No para mi momento, no para mi situación actual. Pero déjeme decirle que la Torah es viva. Amén. Amén. Y en este momento quizás el mensaje no le podría decir algo. No estoy sugiriendo que no le va a decir. Estoy diciendo que, digamos, hipotéticamente, que posiblemente hoy no reciba la solución de su problema, pero mañana. Sí, amén. Pero pasado mañana. Esta palabra que usted recibe hoy la puede utilizar en un momento donde va a ser drástico, va a ser necesario y de repente usted recuerda lo que usted recibió. Y ese es el valor sin medida de la palabra viva del Eterno. Yo he aprendido eso desde muy temprano en mi caminar de fe y le doy gracias a Hashem, le doy gracias a nuestro Padre Celestial por ser fiel. Que cada enseñanza ha sido un ladrillo para construir la fe. Amén. Amén. Desde que hoy estudiamos la tercera, diga conmigo, la tercera. La tercera. Para allá del año o del ciclo de estudio anual. Y estamos en Lech Lecha. Lech Lecha. Que se traduce, y de acuerdo a esto es de acuerdo a Rashi, quien en su comentario, ¿verdad? Dice, el comentario del Génesis, en la Torah, Rashi dice de que literalmente significa ve por ti mismo. Ve por ti mismo. Y entonces como que es un poquito redundante, ¿no? O sea, de que alguien te diga, cuando nosotros en el moderno español o inglés decimos, vaya, go, automáticamente se infiere, se entiende de que te está diciendo por ti mismo, tú ve, ¿ok? Pero el énfasis, dice el sabio Rashi, de que es porque la Torah está tratando de dejarnos saber que hay un proceso importante en el ir, que Dios quiere que vayas por ti mismo y valga, ¿verdad? Como dije, el énfasis de repetirlo, ve por ti mismo, pero lo que quiere Dios es que descubramos en el ir por nosotros mismos, que seamos nosotros los testigos personales, los testigos en vida, los ojos activos en ver lo que Dios va a hacer. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros desarrollemos una visión clara de quién es Él. Es decir, en el proceso de ver de que Él va a cumplir promesas para nosotros, en este caso para Abraham, el patriarca, pero es importante que el patriarca se dé cuenta que es bueno tener fe, pero que descubra verdaderamente quién es Dios. Eso es lo importante, porque muchas veces creemos conocer quién es Dios, pero hay tantas, como dicen en hebreo, kipot, hay tantas layers en español, capas, niveles, ¿ok? Y que es imposible
conocer todos esos niveles acerca del Eterno. Por eso es que el subtítulo de esta parashat le pusimos hoy, si lo puede poner en pantalla, por favor, y descúbrete. Ve tú mismo y descúbrete. Ve tú mismo, lej lejá, y descúbrete. ¿Sabe por qué? Porque cuando lo descubrimos, y lo enfatizo, lo vuelvo a repetir, cuando nosotros nos descubrimos en la fe, entonces descubrimos quién es nuestro papá, quién es nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, es importante eso. Entonces, de la Torá, vamos a estar leyendo en Génesis 12:1 al 17:27. Hoy me voy a concentrar en 2 capítulos. Aleluya. 2 capítulos, si me haces el favor. Profetas o Haftará, vamos a leer lo que es la porción Isaías 40:27 al 41:16. Pacto renovado, tenemos una serie de diferentes escrituras, pero no las vamos a ver todas, sino que algunas. Hechos 7:1 al 8, Romanos 3:19 y Romanos 5:6, Colosenses 2:11, Hebreos 7:1 al 19 o el 11 del 8 al 12. Algunas de esas que vamos a estar leyendo, obviamente Gálatas también 3:15, pero no las incluí todas en esta enseñanza. Hermanos, continuamos aprendiendo y entendiendo más. No lo sabemos todo, es imposible saberlo todo. Y qué lindo es poder decir, yo no sé ustedes, pero yo honestamente puedo decir desde que hemos empezado este caminar hace 10 años, no más de 10 años, 17 años, en raíces hebreas, podemos decir honestamente que hemos aprendido más. ¿Pero por qué hemos aprendido más? Porque hemos estudiado más. No estoy diciendo que yo estudio más que nadie, amén, o que nosotros estudiamos más que nadie. Amén, hermanos. No estamos en competencia, pero gracias al Eterno hemos tenido maestros que nos han dirigido por un camino de emprender más búsqueda. Porque hemos aprendido en este proceso que estudiando juntos aprendemos todos. Estudiando juntos aprendemos todos. Amén. En raíces hebreas no tenemos, por decir, una metodología de estudio. Yo me aferro a la metodología que he aprendido con el maestro Rico Cortés, su metodología, que es bien importante e interesante, pero nosotros estamos en busca de la verdad, y para buscar esa verdad tenemos, lo que yo trato de decir con estos círculos, es que compenetramos, mezclamos, no a manera de hacer desorden, sino que compaginamos o ayudamos que esto sea una mancuerna eficaz, que la Biblia siendo la base, nosotros agreguemos recursos académicos, hablemos de las tradiciones judías, los aspectos del templo que muy a menudo se estudian, los sabios judíos, el Talmud, ¿verdad? Las leyes y todas las cosas que por lo general la gente no quiere estudiar y por eso no tiene un entendimiento adecuado de las Escrituras. Y también hablamos de los aspectos proféticos, de lo que Dios habló y lo que está hablando hoy día. Nosotros somos netamente una congregación mesiánica, hermano. Lo invitamos que nos venga y visite, que venga y nos visite y que adoremos al Eterno juntos. ¿Ok? Si de alguna manera nosotros somos de bendición para ustedes que nos miran por Facebook o por las redes, por favor, regálenos un like. No cuesta nada. Pero si el Señor lo toca hacer una ofrenda, por favor hágalo, que va a ser de grande bendición para nosotros y para usted. Eso es lo que nos mantiene pudiendo hacer todo lo que hacemos. Y aquí tenemos algunos de los recursos que estamos poniendo o haciendo utilización. En énfasis tenemos sentados a los pies del Rabino Jesús, también el corazón de la Torá, y creo que me olvidé poner como referencia también información histórica que se obtiene del MET, el Metropolitan Museum de Arte en Nueva York. Utilizo de vez en cuando ese recurso.
Vamos a hacer el ciclo, el resumen. Abraham recibe instrucción de abandonar Harán y viajar 400 millas hasta la tierra de Canaán. Harán estaba a 600 millas de Ur de los Caldeos. Quiero explicar eso porque como que es bastante información. Abraham ya había recibido la instrucción de parte de Dios cuando salió de Ur de los Caldeos. Pero llegó a Harán, donde era la tierra de su tío, y se quedó ahí por mucho tiempo. Entonces Dios le vuelve a reenfatizar, que eso viene siendo más o menos en el capítulo 12, que es donde empieza la porción. Tiempo, ¿verdad? Después de tiempo, el Señor le dice, necesitas comenzar tu salida, tienes que salir de acá, sal de esta tierra, de tu gente, de la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te estoy enviando. Tiempo después de haber llegado a la tierra de Canaán y se establece, tiene que dejar la tierra de Canaán debido a una hambruna local y viajar a Egipto en busca de comida. Abraham sabe sobre la moralidad de Misraim. ¿Qué quiere decir? De la inmoralidad, mejor dicho. Sabe de que hay cultura, que es una cultura donde muchas cosas inmorales se practican y se prepara con su esposa para posibles adversidades. Como diciéndole, ¿sabes qué? Es muy posible que me quieran matar porque tú eres bella y te van a querer robar. Así que en vez de decir que soy tu esposo, mejor di que soy tu hermano, porque eso minimiza la posibilidad de que lo quieran aniquilar. Se detalla una mala experiencia y él, refiriéndose a Abraham, ahí me faltó el acento de la E, y Sarai, que tuvieron con el faraón, estuvieron, ¿verdad?, esta situación bien fea, y después regresan a casa. Abraham se separa de su sobrino Lot debido a la deserción de Lot de las enseñanzas de Abraham, es decir, se empezó a separar de la enseñanza que Dios estaba enseñando a Abraham y que Abraham le estaba enseñando a su gente. Hashem asegura a Abraham que tendrá hijos como el polvo de la tierra, y estos se heredarán en la tierra. Y esto, qué bueno reenfatizárselo para todas aquellas personas que siguen dudando de que el pueblo judío tiene derecho a la tierra de leche y miel, que es la antigua tierra de Canaán, lo que hoy conocemos como Israel. Y aquí lo dice y lo repetimos, que Dios le dice que va a tener hijos tan numerosos como el polvo de la tierra, y estos heredarán la tierra. Es decir, ellos están en el lugar correcto. Y estos hijos van a continuar su misión. Lot es secuestrado por ejércitos de reyes invasores. Abraham se ve obligado a rescatar a Lot del cautiverio. Al hacer esto, ajusta el equilibrio de poder en Canaán y es reconocido por los demás líderes políticos como una fuerza militar y moral. No sé si alguna vez usted había detallado en ese punto. ¿Quién era Abraham? Vamos a hacerlo rapidito en 2 minutos. Era un extranjero, un ibrí. ¿Okay? ¿Qué significa ibrí? Aquel que cruza al otro lado del desierto, o el que cruzó los ríos. De muchas maneras lo traducen. Porque él vino desde Ur de los Caldeos cruzando todo ese desierto para poder llegar a la tierra prometida. Entonces, es un extranjero, ese es un ger, ¿okay? Pero es un ger tushav, una persona, un extranjero que vino a residir, no vino a pasar transitoriamente, no vino de vacaciones, sino que vino a residir, vino a conocer y quedarse. Entonces, al hacer esta gestión, obviamente, sus valores morales dicen, yo tengo que ir a defender a mi sobrino, yo tengo que ir a salvar a mi sobrino. Es obvio que lo va a hacer. Él no está buscando ninguna posición, pero Dios va a utilizar esta situación adversa para que él, acuérdense que estos reyes aparentemente no tenían ejército bueno, no tenían un ejército fuerte, se preocuparon de vivir de los placeres,
de vivir de las fiestas, de vivir del jolgorio, y no se establecieron con fuerza. Por eso es que vinieron aquellos otros reyes. 4 reyes vencieron a 5. ¿Estamos entendiendo? Entonces ahora, Abraham, que no se espera que sea uno de los defensores de esa región en el mundo, se convierte por accidente, porque él tiene que ir a salvar, se convierte en una fuerza militar. Y entonces se gana el respeto automáticamente de todos estos reyes, a quienes él les devuelve sus familiares. Toda esta gente se los llevaron de rehenes. ¿Se están dando cuenta? Entonces yo me pongo a pensar qué pasaría, ¿verdad?, si Dios le permite, y oramos que así sea, al pueblo de Israel, al ejército, el IDF, que pueden liberar a los rehenes que fueron tomados por estas personas extranjeras que vinieron a invadir el país. Y que ahora les dé esa victoria. Porque hay personas de otras partes del mundo que son judíos, que son ciudadanos judíos, pero son americanos, algunos son mexicanos, algunas personas fueron también asesinadas que son de otras partes del mundo, sudamericanos, mexicanos, etc. Entonces, se ganarían el respeto, así como se lo ganó Abraham. Le otorgaron ese reconocimiento. ¿Por qué? Porque se lo merecía. Salvó muchas vidas que él no tenía ningún tipo de conexión y por tanto exigencia moral para hacerlo. Entonces ahora, Lot es secuestrado por ejércitos de reyes invasores. Abraham se ve obligado a rescatar a Lot del cautiverio. Al hacerlo, ajusta el equilibrio de poder en Canaán y es reconocido por los demás líderes políticos por su fuerza militar y moral. Tiene un encuentro con Melquisedec, que en paréntesis Shem, porque de acuerdo a la tradición judía, se entiende que Shem, el hijo mayor de Noah, es Melquisedec. Pero antes contrasta marcadamente con el rey de Sodoma. porque contrasta? Tiene un intercambio de palabras donde el rey de Sodoma le ofrece supuestamente beneficios monetarios. Y él establece de que él sirve a un rey, o sea, no lo dice directamente de esa manera, pero él está diciendo: a quien yo he jurado lealtad es a Dios, al Dios eterno. Y viva a él. Y viva yo, que yo voy a ser fiel a él, pero yo no tengo ningún tipo de fidelidad hacia ti. Por lo tanto, no, yo te entrego a tu familia y agarra tu botín y agarra lo que te pertenece, pero de ti no voy a tomar nada. Y si nosotros hoy en día actuáramos de esa misma manera, que no nos dejáramos comprar, que no nos dejáramos, a veces sutilmente, pueden venir voces, pueden venir personas a tratar de disuadirnos con regalos y con cosas así, pero uno después tiene que poder discernir qué es lo que está haciendo Hashem en medio de nosotros. Que abramos los ojos bien claros para que no, ¿cómo se dice la palabra? Estoy buscándola. No comprometamos nuestra fe ni nuestra posición en el reino. Hashem nuevamente le asegura a Abraham que tendrá hijos numerosos. No solo van a ser estudiantes, no van a ser solamente seguidores, sino hijos descendientes numerosos. Se detalla el monumental pacto entre las mitades. Diga conmigo, pacto entre las mitades. ¿Qué es eso? Bueno, durante el cual se revelan los próximos 430 años de historia judía, o historia del pueblo de Israel, mejor dicho. Y la promesa escatológica. ¿Por qué escatológica? Esta promesa escatológica porque es acerca del fin. A través de la descendencia de Abraham, o de la semilla de Abraham, todas las naciones de la tierra serían bendecidas o injertadas. Y en este momento que él recibe esta bendición, o esta promesa, Abraham tiene 70 años. Sarai, o Sarai, como algunos lo pronuncian, se impacienta y le ordena a Abraham que tome a Agar como concubina con el propósito de procrear un hijo. Se cuenta la historia del conflicto creado por Agar con Sarai
su encuentro con un ángel y el nacimiento de Ismael en el año 2034 desde la creación. Después del nacimiento de Ismael, el nombre de Abraham es cambiado a Abraham, de Abraham a Abraham. Y a Abraham se le presenta el mandamiento o la mitzvah, Dios le presenta de la circuncisión, que más que una simple señal. Es importante que entendamos esto, hermano, y casi no se dice muy a menudo, ¿ok? Que no es más que una señal en el cuerpo, donde se remueve, ¿verdad?, el prepucio del órgano masculino, que muchos piensan que es simplemente una señal para identificar al pueblo, ¿ok? Pero tiene un propósito mucho más profundo, tiene un significado mucho más profundo, y lo vamos a estudiar. Tiene que ver con afectar esa misma descendencia a la cual se le está prometiendo. Tiene que ver, vuelvo y repito, con la posibilidad que si no se remueve el prepucio, puede afectar la misma descendencia que Dios le está prometiendo. ¿Okay? Entonces, en ese momento que reciben la promesa de que Sara, se le cambia también el nombre de Sarai a Sara, van a tener a un hijo y le van a llamar Isaac. Es el año 2047 desde la creación y Abraham se circuncida, él a Ismael y a todos los varones de su casa. Un año, específicamente un año antes del nacimiento de Isaac. Interesante. Ok. Esta es una escritura direccional. Ok. Hechos 7, del 7 en adelante. Creo que ahí puse 7 acá arriba, pero es 1, me disculpan. 1. El Cohen Gadol preguntó, ¿son ciertas estas acusaciones? Es el sumo sacerdote. Le pregunta, ¿son ciertas estas acusaciones? Y Esteban dijo, hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a Abraham, a nuestro padre Abraham, en Mesopotamia, antes de que viviera en Harán. Y le dijo, deja tu tierra y tu familia, y ve a la tierra que te mostraré. Así que abandonó la tierra de los Kasdim, es decir, de los caldeos, y vivió en Harán. Después de la muerte de su padre, Dios lo hizo mudarse a esta tierra donde ustedes viven ahora. Ustedes son el producto, le está diciendo en otras palabras, de la obediencia de Abraham. No le dio herencia en ella, ni siquiera espacio para un pie. Pero, sin embargo, prometió dársela en posesión a él. No le dijo que te pertenece por herencia, pero se la está prometiendo dársela en posesión. Entonces, aquí vemos la figura de un rey del universo que está haciéndole una promesa a un noble. ¿Por qué es un noble? Porque Abraham, al decidir servir a Dios y decidir, yo estoy de acuerdo que tú me utilices a mí para esta misión, ¿ok? De ir a conocer esta tierra, de la cual me dices que voy a crecer en nombre, voy a crecer en fama y voy a crecer en herencia y me vas a dar descendientes que van a ser numerosos. Entonces, aquí el Dios del universo le está diciendo a este noble que él escogió, porque Dios escoge a sus nobles. Un rey escoge a quien va a ser noble. ¿Ok? Y entonces él le dice, te estoy prometiendo, le está haciendo una concesión real. Le está hablando de un regalo real que le va a dar. ¿Ok? Y esos regalos reales, hermanos, no se quitan. Un rey, cuando regala algo a un noble, no lo puede quitar. A menos que ese noble decida traicionar a la corona. ¿Estamos entendiendo? Esa es la única manera.
de que esa persona va a perder o esa familia va a perder esa concesión real o ese don. Por eso es que nosotros tenemos que entender cuando decimos que los dones, cuando dice la palabra que los dones del Señor, la gente piensa que son las habilidades nada más, es del Espíritu de poder hacer sanidades, ¿me entiendes? De poder manifestar milagros. La gente piensa cuando lee las Escrituras, piensan que de eso se trata. Pero se está hablando de las concesiones reales. Si Dios otorgó eso, no lo va a quitar. Sea espiritual o sea físico, Dios cuando da un don, cuando da un regalo, no lo quita. Sea unción para sanar, unción para discernir, unción para hablar lenguas y tener interpretación de lenguas, Él no la va a quitar. A menos que la persona traicione la corona yendo en contra, es decir, resbalándose yéndose hacia el mundo. Se tiene que desactivar eso. Entonces ahora, ¿en dónde nos quedamos ahora? En el 5. No le dio herencia en ella, ni siquiera espacio para un pie. Sin embargo, prometió dársela en posesión a él y a su descendencia después de él, aunque en ese momento no tenía hijos. Nuevamente, no es que le dijo, a ti te pertenece porque te viene por herencia. No. Le dijo, te la voy a entregar. Como un rey le está diciendo a un noble, yo te voy a entregar esa tierra. Cuando sea conquistada, esa tierra va a ser completamente tuya. Entonces, lo que Dios le dijo fue, tu descendencia, aquí viene la explicación, en los mismos versículos lo explica. Lo que Dios le dijo fue, tu descendencia será extranjera en tierra extraña, donde estará en esclavitud y oprimida durante 400 años. Pero juzgaré a la nación que los esclavizará. Dios dijo, y después ellos se irán. Es decir, el pueblo va a salir libre y me adorarán en este lugar. Esa es la promesa, esa es la señal. Cuando esto se cumpla, es que te estás dando cuenta que yo estoy cumpliendo con esta promesa. Y le dio Brit Milá. Y le dio, ¿verdad?, la mitzvah del Brit Milá. Le dio el mandamiento de hacerse circuncisión. Entonces, él se convirtió. Vuelvo a ver aquí, familia. La circuncisión, además de ser señal del pueblo israelita y del pueblo judío actualmente, es una señal de conversión. Es una señal de conversión de corazón. ¿Cuántos años han pasado desde que Abraham salió de Ur de los Caldeos? Él salió a la mitad digamos, de lo que hoy se considera la edad, la mitad de la edad o la edad media. Él salió, creo que fue a los 52 años, si no mal me recuerdo. ¿Okay? Entonces, en el año 1948, desde la creación, Abraham, porque en ese momento era Abraham, tenía 52 años. Entonces, sale de ahí, llega a Harán, ahí se queda 22, 20 y tantos años. Y después Dios le recuerda, yo te dije que salieras de la casa de tu parentela, ahora que te vayas a la tierra que yo te voy a mostrar. Es hora que te levantes, ya murió tu papá, ahora es hora que te vayas. Para que cumplas lo que yo te mandé a hacer. Entonces, cuando le da el Brit Milá, es una señal de que él se está quedando ya. Él no quiere ser un extranjero residente, sino quiere hacerse un ciudadano. Y entonces, el Brit Milá le sirve para convertir su corazón. Hermanos, el mismo apóstol Pablo nos explica en Romanos 2 y 3, de que no importa que tenga la gente la señal física, si el corazón no ha cambiado, si el corazón no ha sido transformado. El amar la tierra, el amar las cosas de Dios va más allá de una señal en el cuerpo. El amar la tierra, el amar la Torah, el amar la voluntad de Dios, el amar a Dios, es una decisión, es una conversión de por vida. Amén.
¿Cuántos dicen amén? Entonces dice la Escritura, él se convirtió en el padre de Isaac. La promesa no le fue entregada a Abraham hasta el momento de que Dios estuvo convencido que Abraham había madurado, había desarrollado esta decisión firme en su corazón. E hizo su Brit Milá en el 8º día. E Isaac se convirtió en el padre de Jacob, y Jacob se convirtió en el padre de los 12 patriarcas. ¿Qué quiere decir esto? Que se convirtió y se convirtió. La palabra es utilizada porque no importa la promesa, es nuestro trabajo como pueblo del Eterno continuar con el legado de parte del Eterno, enseñándoles a tus hijos. ¿Se acuerda lo que dijo el Señor después cuando se le aparecen los ángeles? ¿Se acuerdan lo que le dice el Señor? Voy a esconder de Abraham lo que yo voy a hacer, que voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Y la razón que él mismo comenta en la Torah para que nosotros entendamos, sabiendo de que él va a enseñar a sus hijos en el camino de Hashem. Él sabía que el corazón de Abraham estaba completamente ya convertido. Había una decisión interna, por lo cual es importante que nosotros entendamos que aún hoy en día nosotros tenemos que hacer este tipo de decisiones firmes en nuestro corazón. No se trata de la condición social, no se trata de la condición económica, no se trata de la condición si hay guerras o hay rumores de guerra o si hay presiones del vecino o presiones familiares, hermanos. La decisión de servir al Señor tiene que ser continua y firme para el resto de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso para el Eterno. Es tan así, el otro día le practicaba a mi esposa, ¿verdad? Estábamos comentando acerca de los sacrificios que conlleva ser un siervo de Dios. Los cristianos del primer siglo fueron sometidos a los circos. No estoy hablando de los circos donde hay payasos, sino a lo que se llamaban originalmente los circos romanos, donde habían bestias, leones, tigres y todo, que si negaban la fe se salvaban. Si negaban a Cristo se salvaban. Si no la negaban, eran comidos por leones. Padres viendo a sus propios hijos ser hartados por una bestia. Hijos viendo a sus madres ser destrozados con zarpazos de estos animales que son increíblemente fuertes. Y nadie negaba la fe. Porque la convicción tiene que venir desde algo mucho más profundo que simplemente decir algo con los labios. Algo mucho más profundo, de simplemente de tratar de pasar la presión social de que escuchen de que perteneces al grupo. Hoy en día tenemos que entender que la fe, hermanos, está caminando en una cuerda floja. Tenemos que saberlo, tenemos que entenderlo, tenemos que aceptarlo. Pero estoy hablando de que existe eso. No le estoy diciendo que usted acepte de que si se afloja usted está bien. No, le estoy diciendo que se fortalezca, porque hay mucha tendencia a aceptar lo que es inaceptable. Por eso es que hoy estudiamos a Lech Lecha con esta visión. Que nos descubramos, que vayamos nosotros mismos, nos descubramos, porque descubriendo lo que Dios está haciendo en nosotros, lo que ha hecho en nosotros, vamos a descubrirlo a mayor profundidad a Él. Amén. Vamos a hacer la oración, hermanos. Berehuk et Adonai Hamevovah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu mikol ha'amim v'natalanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Ahora, Génesis 12 en adelante, hermano. No voy a extenderme mucho. Aleluya, yo voy a tener que encender un poquito más esto porque si hay calor. Ok. Siéntese, hermano. Hashem dijo a Abraham,
ve de tu tierra natal y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y os bendeciré. Haré grande tu nombre y serás una bendición. Fíjense bien que en esta traducción, que es una traducción judía, es bien específica. No utiliza, ¿verdad?, los elementos que se vienen muy normalmente en español, que se embeleza la escritura, ¿verdad? O se embellece la escritura poniendo una cantidad de palabras descriptivas, pero aquí va al punto y dice, y Hashem dijo a Abraham, ve de tu tierra natal y de casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y os bendeciré. Haré grande tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que os maldiga. Y todas las familias de la tierra se bendecirán por ti, o serán benditas por ti, o serán bendecidas a través de ti. Abraham salió como Hashem le había ordenado, y Lot fue con él. Observa muy bien que dice que Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. A esa edad salió Abraham de Harán. Abraham tomó a Sarai, su esposa, y a Lot, el hijo de su hermano, todas las riquezas que habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y partieron hacia la tierra de Canaán. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta el lugar de Siquem. Siquem significa hombro. En el encinar de Moré, en un bosquecito de robles, en el roble de Moré, los cananeos estaban entonces en la tierra. ¿Quiénes vivían? Los palestinos, los cananeos. Se le llamaba, la área era Canaán, ¿ok? Descendiente de Canaán es quién? Nieto de Noah, ¿ok? Se llamaba Canaán como se llamaba su nieto. Entonces, Abraham atravesó la tierra hasta el lugar de Siquem en el encinar de Moré. Los cananeos estaban entonces en la tierra. No los llamó a cada uno por las tribus individuales, sino que les llamó a todos generalizados cananeos. En los Estados Unidos hay gente de todos los colores, de todos los países, de todas las culturas del mundo. Pero no empezamos a nombrar a todos los países del mundo para decir la población de los Estados Unidos, sino que decimos estadounidenses. Amén. Entonces, Hashem se apareció a Abraham y le dijo, asignaré esta tierra a tu descendencia. Y edificó ahí un altar a Hashem que se le había aparecido. ¿Por qué él edificó un altar? Porque Hashem se le apareció. Ahí marcó a estos lugares especiales. Va a ser un lugar santo para nosotros porque aquí se manifestó el Dios a quien sirvo. De ahí pasó a la región montañosa al oriente de Betel y plantó su tienda, con Betel al oeste y Ai al este. Ai es un término antiguo, creo que es arameo, no está en mis notas, pero sí lo estudié en el pasado, que significa prácticamente desierto, lugar inhóspito, desierto, ¿verdad? Con Betel al oeste y Ai al este, y edificó allí un altar a Hashem e invocó a Hashem por su nombre. Lo invocó por su nombre. Entonces Abraham viajó, fíjense bien, por etapas hacia el Negev. El Negev es el desierto del sur. ¿Ok? Entonces, vamos viendo de que él venía caminando la tierra desde el norte hacia el sur. ¿Por qué? Porque ese fue el mandato que le da Hashem y lo vamos a confirmar más adelante. Entonces, fíjense bien, voy a tratar de ir rápido. Aleluya, pastor, vaya rápido, amén. Los métodos de enseñanza de Dios. Usted sabe que Dios va a utilizar metodologías muy diferentes con la hermana, que con el hermano, que con la hermana, que con el hermanito. ¿Me entiendes? Porque cada persona responde a diferentes situaciones en la vida, de diferentes formas. Entonces, muchos podemos aprender viendo los ejemplos ajenos, pero hay veces que hay personas que se esmeran diciendo, yo quiero mi propia experiencia. Entonces, Dios va a utilizar
conociendo el corazón de cada persona, diferentes métodos para alcanzar el corazón, en hacernos entender y cambiarnos. ¿Okay? Algunas de estas anotaciones fueron tomadas del libro que ustedes miren ahí, que se llama Sentados a los pies del Rabino Jesús. En lugar de transformar a su pueblo, o en este caso el patriarca Abraham, instantáneamente Dios comenzó con lo que era familiar. Aprovechando lo que estaba acostumbrado, los llevó a una dirección radicalmente diferente. Por ejemplo, ofrecer sacrificios era la práctica común en las culturas del mundo. ¿Para qué? Para adorar a los dioses. Entonces, ¿qué es lo que hace Hashem cuando le habla en Ur de los Caldeos? A nosotros no se nos da mucha información, pero en el Talmud se habla, y esto lo he comentado en otros años, así que no voy a profundizarme en eso. Prácticamente hay un descubrimiento de parte de Abraham que se ha dado cuenta de que no puede ser de que la idolatría sea el camino a la verdad. Y Dios se la manifiesta por esto. Hay un régimen corrupto, el régimen de Nimrod, uno de los primeros reyes que desgraciadamente era uno de los primeros reyes grandes de la historia que estableció cuando... No fue el primer rey de la historia, pero uno de los reyes que estableció o amasó un imperio, porque pudo unificar muchas regiones y se volvió demasiado tirano. Y hubo sufrimiento, había corrupción, había muchas cosas. Y en medio de todo eso, pues Abraham invocó, Hashem se le manifiesta y de ahí todo lo demás es historia. ¿Ok? Dios comenzó con lo que era familiar, entonces, para enseñar a Abraham, porque la gente a veces se pregunta, bueno, ¿por qué Dios no hizo todo de un solo? Trajo a Abraham, lo sacó de una cultura bien idólatra, ¿y por qué no lo enseñó y lo pulió de una sola vez? Porque Dios va a utilizar la metodología que es más suave, más hábil, más efectiva. El mundo que nosotros entendemos que es más sofisticado hoy que lo que era antes, pues entonces Dios tenía que tomarla, en otras palabras, el suave, llevarlo poco a poco para evitar confusiones, para evitar también de que esa presión que él estaba sintiendo de parte de un rey corrupto no la sintiera de parte de el Dios que le estaba hablando. Por ejemplo, Dios le pidió a Abraham, le entrega, sacrifícame a tu hijo para probar su fe, para probar su amor, para probar su fidelidad al Rey del universo. No inmediatamente que nació el bebé, sino que esperó hasta que el joven tuviera 37 años. Porque durante todo ese proceso no se trata de esperar, hacer un plan y decir en tal fecha lo voy a hacer. No, se trata de ver cómo va madurando el siervo de Dios, en qué manera se ha pulido, cómo se ha pulido, qué es lo que ha hecho para de repente establecer esta prueba. Es decir, todo tiene un momento. Todo tiene un momento. Y más que una prueba para Abraham, la prueba de que Dios era una prueba de que él se reconociera dónde estaba su fe. Siempre lo decimos, siempre lo repetimos, pero es así. Nosotros vamos a saber de dónde estamos parados y en qué manera consideramos nuestra relación con Dios, en la manera que nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos por Él. Vuelvo y repito, entendemos qué tan importante es la relación con nuestro Dios, en la manera que nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos por Él. Entonces, aunque hoy día sacrificar animales nos parece extremo, realmente lo es. Parece que Hashem depositó en la humanidad un impulso universal hacia la adoración. Hermanos, no podemos negarlo. Todas las regiones del mundo, toda la gente antigua sentía ese deseo de adorar a algo. Sentía ese ímpetu. Entonces Dios puso eso intrínsecamente bien guardado en el corazón, en el espíritu, en el alma del ser humano, de que tenían que adorar, y cuando no comprendían y cuando ellos se alejaron de todo lo primero que se les enseñó, empezaron a hacer
la creación de sus propios dioses y de sus propias leyendas, etc. Es como un instinto espiritual plantado en el alma humana, dice esta escritora. Por eso Abraham buscaba la verdad. Por eso Adonai se le manifestó. Eso está en paréntesis porque eso es lo que yo estoy diciendo. Por eso es que Abraham buscaba la verdad. Porque se dio cuenta de que no había verdad en la adoración de muñecos. ¿Okay? Por eso Adonai se le manifestó. De alguna manera los seres humanos se dieron cuenta de que su sustento dependía del poder divino, un poder que debía reconocer. La persona que no reconoce que Dios es el proveedor y dicen, yo lo puedo, yo me levanto a trabajar, yo alcancé este galardón, yo fui y estudié, y es yo. Tarde que temprano se van a dar cuenta que ese yo está tan solo que se empieza a decaer. La persona que es yoísta se empieza a deteriorar porque se está ensalzando. Y no estoy siendo negativo, yo no estoy hablando de la crianza, estoy diciendo una verdad espiritual. La persona que es yoísta, yo puedo, yo lo hago, yo acá, siempre está en promoción, autopromoción. Empieza a quedarse sola y de repente empieza su propio egoísmo, lo empieza a hacer insatisfecho o insatisfecha. En la antigüedad muchas culturas creían, por ejemplo, que nunca se debía comer carne sin antes honrar a un Dios para que les permitiera quitar la vida a un animal. Nosotros miramos culturas como las culturas autóctonas indígenas en América, de que cuando ellos cazan al animal y llegan donde el animal se sientan, y así como lo han utilizado en películas, le ponen la mano, agradecen, ¿verdad?, de que la vida de ese animal haya sido dada para poderlo sostener a ellos. Y dan gracias al gran espíritu, dicen algunas de las tribus. ¿Ok? Entonces, todo esto, desde la antigüedad, el hombre viene entendiendo de que tienen que darle gracias a algo, pero obviamente si has perdido el camino, si has perdido el enfoque, si ya no sabes que hay un Dios verdadero, entonces el hombre comenzó a hacerse ilustraciones de imágenes, que es lo mismo que Dios nos dice en la Torah que no debemos de hacer. Ahora, pero los sacrificios a menudo funcionaban como una especie de soborno, una forma de manipular a un Dios para que cumpliera sus órdenes o deseos. Eso lo miramos en muchas religiones o en muchos otros cultos a deidades paganas que llevan regalos para tratar de manipular al Dios que les dé algo que ellos están pidiendo. Y hacen magias, y hacen conjuros, y hacen cosas así. Eso desde la antigüedad. Por ejemplo, pronunciar encantamientos correctamente o realizar un rito sexual al Dios, a ese Dios, para que le dé bendición sobre sus campos, para que los ganados sean fértiles o para que poder tener un hijo. En este caso, si miran al lado derecho, en Sumeria y más tarde en Babilonia, los rituales religiosos involucraban la sexualidad sagrada en la forma de matrimonio sagrado o hieros gamos. Hieros gamos se le llamaba. Un acto que simulaba el matrimonio entre la diosa de la fertilidad, Inanna, que después pasó a ser Ishtar, y el dios pastor Dumuzi. En este acto, la suma sacerdotisa, ¿verdad? Por eso es que Dios mandó a quitar o no permitió esas mujeres en el templo, porque las sumas sacerdotisas tenían que a veces tener sexo con los que llegaban. Entonces, con los fieles que llegaban a ese templo. Entonces, la suma sacerdotisa de Inanna tendría relaciones sexuales con el sumo sacerdote o con el rey de la ciudad. A través del acto sexual, la energía divina y fértil se liberaba sobre la tierra, asegurando buenas cosechas y rebaños productivos. Es decir, vamos a hacer este acto para poder recibir de parte de esa deidad, de parte de ese muñeco, de ese Dios inventado, vamos a recibir esta bendición de ser fértiles. La prostitución sagrada involucraba a los sacerdotisas del templo de Inanna, Ishtar, teniendo sexo ritual con visitantes masculinos del templo.
liberando nuevamente la energía divina y fértil. Ambas prácticas, hermano, sexuales eran consideradas sagradas y existieron durante miles de años en Mesopotamia. Es mejor entender estos rituales como actos religiosos de devoción. Yo no estoy hablando de estos para demonizar esas religiones. No hacemos nada porque eso ya está en la antigüedad, pero mi punto es que cuando nosotros estudiamos esto no es con el ojo de demonizar y tirarle, ¿me entiendes? Ser negativos en contra de estas cosas porque realmente son paganas. Pero desde el punto de vista de estudio tenemos que entender. ¿Por qué tenemos que entender estas cosas? Para evitar caer en ellas mismas. Para evitar caer en ellas mismas. ¿Por qué? Porque hoy en día se le da culto y perdonen, no es mi intención ofender a nadie, pero esta es la verdad. Dios, toda la visión de Dios desde el principio de la caída de Adán ha sido traernos a la vida. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, sacarnos de la muerte, porque eso es lo que consiguió Adán y Eva con faltar. Consiguieron la muerte. Entonces, Dios ha querido sacarnos del ámbito de la muerte. Entonces, ahora hay una dedicación a la Santa Muerte, que dicen que es la Santa Muerte, en una religión que permite, aunque dicen públicamente que no lo permiten, pero lo permiten porque no lo paran. Y se ha cristianizado, desgraciadamente, este ritual de llevarle ofrendas a la muerte, comida, les ponen mariachis, les traen de todo. Y están dándoles culto al animal que les quita la vida. Es decir, a la entidad que representa la vida del inframundo, que es la muerte. Dios nos quiere sacar de ahí. ¿Cómo le digo? Es que me emociono y me indigno al mismo tiempo, porque yo veo el trabajo de nuestro Mesías en la cruz del Calvario, renovándonos, trayéndonos de regreso de la muerte a la vida, y otras personas con estas actitudes están volcando, tirando abajo, minimizando lo que Hashem, nuestro Padre Celestial, ha hecho a través de su Hijo amado. Entonces tenemos que entender estas cosas, que no es el aspecto cultural. Muchas personas, el colorido, lo bonito. Hermano, yo no estoy ofendiendo a nadie. Estoy hablando de que si usted dice seguir al Dios de los cielos, al Dios de Israel, a Jesucristo, Yeshua, el Mesías, usted no puede estar adorando la muerte. Porque esa es una forma de adoración. Por muy colorido que sea, por muy bonito, por muy tradicional, son rituales paganos. Y va en contra de la mera vida que usted quiere tener después de la muerte. Vemos que Adonai le da leyes claras a Noé después del diluvio sobre cómo se debe de hacer en referencia a comer carne animal, pero sí consumir la vida, que es la sangre. La vida está en la sangre. La sangre es la vida de una persona. Eso está en Génesis 9, de 3 a 5. Y luego la ley es amplificada en la Torá. ¿Cómo? Cuando Dios nos da los mandamientos de cómo hacer. Durante los años del Éxodo, durante ese tiempo en el desierto, los animales solamente se podían sacrificar en el tabernáculo. Ya sea que fuesen ofrendas o sean de consumo para el pueblo. Nadie podía matar un animal. Todo tenía que ser traído a la puerta del tabernáculo. Pero en Deuteronomio 12:15, el 16, se instruye lo siguiente. Sin embargo, podrás sacrificar y comer carne donde quiera que vivas y cuando quieras, según la bendición que Adonai tu Dios te haya dado. Los inmundos y los limpios, es decir, las personas que estén limpias o que no estén limpios, podrán comerlos como si fueran una gacela o un ciervo. Pero no comáis la sangre, derrámalo sobre la tierra como agua. Es decir, Dios va, como enseñamos la semana pasada, que Dios va en un progreso, enseñando poco a poco las profundidades de una ley. ¿Por qué? Porque tiene que preparar al pueblo, que el pueblo investigue, se experimente. Una vez que ha crecido en ese experimento, entonces Él da otra profundidad y va aumentando los conceptos para que vayamos creciendo. ¿Qué estamos haciendo en ese proceso? Conociéndonos a nosotros
y conociendo quién es nuestro Dios. A Dios le interesa, hermanos, la relación con nosotros. Amén. Vuelvo y repito, a Dios le interesa tu relación con Él. Quiere que crezcamos. No que nos quedemos atascados en lo mismo. Entonces, en contraste, el Dios de Israel ordenó a su pueblo que ofrecieran sacrificios de animales limpios, no sucios. No animales no aceptables. Y cuando desearan comer carne, pero estaban lejos del santuario, lo hicieran observando sus normas, transformando radicalmente la manera en que lo hacían, la manera como lo hacían. Hashem insistió que se abstuvieran de hacer sacrificios a ídolos. Eso lo dice en Deuteronomio 12:30. Pero también, hermanos, una vez el Eterno le dijo, no adores a Hashem tu Dios como las naciones adoran a sus baales, a sus ídolos. ¿Ve? Y hay personas que a veces tratan de hacer esas cosas, estableciendo sus propios códigos, estableciendo sus propias leyes, trayendo actividades de alabanza que no deben de hacer. Por ejemplo, creo que una vez lo mencioné, si hace unos cuantos años, por lo menos 6 años atrás. 6 años atrás. Lo que típicamente a veces miramos en danzas que se hacen en las iglesias con unos vestidos largos que parecen como medio mariposas. Esas danzas son de rituales que se hacían de danzas para deidades paganas en Roma. Por eso es que se deben de evitar. Por eso es que el traje típico en una iglesia que sirve al Dios de Israel, ¿verdad? Y esto a muchas personas no les gusta escucharlo, pero es que el atuendo típico, o podríamos decirlo de esta manera, el huipil típico de los adoradores de danza para el Señor deben de vestirse como lo hacen en Israel. Así tiene que ser, hermanos. No es mi opinión. Es que ese pueblo es el que desarrolló la adoración al Eterno. Entonces es a ellos que tenemos que ir para aprender estos tipos de conceptos. Entonces, no es que estemos en contra, no se puede vestir como uno quiera, pero si estos atuendos han sido utilizados para adorar a otras deidades en el pasado, pues entonces hagamos caso a lo que dice el mandamiento. No debes de adorar a Hashem tu Dios como los pueblos paganos adoran a sus ídolos. Simple. Entonces, Romanos 3:19 nos dice lo siguiente, y vamos a ir conectando el concepto, ¿ok? Porque estamos hablando de Abraham. Lo que yo estoy tratando de que ustedes se adentren conmigo es que Abraham tuvo que hacer cambios. Vuelvan a ver acá. ¿Okay? Cambios importantes en su modo de pensar. En el momento, hermanos, que Abraham decide y dice, estos ídolos no son para mí, esto no es la verdad. Eso no significa que su corazón automáticamente rompió y dijo, me despego de todo lo cultural mío. Ya cambié. No sabe todavía a qué va a cambiar. ¿Estamos entendiendo? El ejemplo es tan simple como compararlo cuando dejamos nuestros países de origen y venimos a los Estados Unidos. ¿Cambiamos inmediatamente cuando pusimos pies al llegar en el aeropuerto? ¿Cambiamos automáticamente? No. ¿Cambiamos automáticamente al empezar a comer hamburguesas? ¿A comer más barbecue? ¿A comer más sándwiches? No. Un proceso de instrucción que no solamente viene por tratar de aprender lo que se hace acá culturalmente, pero que viene en el fogueo diario, en el fogueo social, conocer a gente e involucrarse en actividades sociales que nos van dejando este entendimiento de cómo es que se hacen las cosas acá. Pues igualmente, Hashem tenía que hacer pasar ese cambio a Abraham. Entonces hay gente que exige que personas que se mudan a las raíces hebreas de la fe, ¿ok? Y no estoy hablando de una religión, que estoy hablando al estudio
¿verdad? De estudiar la Biblia con el enfoque de ver estos puntos de las raíces de nuestra fe judeocristiana, y quieren que tan pronto llegue una persona a ese recinto, a ese local, a esa iglesia, a esa sinagoga, cambien inmediatamente su forma de pensar. Es imposible. Tiene que haber una transición. Tenemos que tener paciencia. Hay gente que quiere que uno se modele como ellos ya han aprendido a modelarse. Tenemos que tener paciencia con la gente que va poquito a poco. Entonces, Hashem tuvo que hacer cambiar a Abraham de pensamiento. Por eso le dijo, deja tu tierra, deja a tu gente y deja la casa de tu padre. Todo esto implica diferentes cambios. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque él quería que abrazara la nueva tierra. Entonces, miren lo que dice en Romanos 3:19. Dice lo siguiente. Además, sabemos que todo lo que dice la Torah se lo dicen a aquellos que viven dentro del marco de la Torah. La Torah no tiene significado para ninguna persona que no la estudia. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que está diciendo Pablo. Además, sabemos que todo lo que dice la Torah se lo dice a aquellos que viven dentro del marco de la Torah. No dice que viven esclavos debajo de la Torah. La Torah es libertad. La Torah es libertad, familia. Entonces, se lo dice a aquellos que viven dentro del marco de la Torah. Nosotros no vivimos debajo de una ley. Los que viven debajo de la ley son los que infringen la ley. Son los criminales que rompen la ley. Son los pecadores que rompen la ley. Esos son los que van a sufrir las consecuencias de la Torah. Por eso están debajo de la ley. Pero nosotros estamos dentro del marco, lo que significa que estamos en la ley, lo que significa que estamos en Yeshua. No como aquel que está sobre de él, sino que está adentro de su obediencia, para que se pueda tapar toda boca y se demuestre que el mundo entero merece el juicio adverso de Dios. Nadie puede decir que está fuera de la Torah y que no la necesita. Porque esa persona, hermanos, perdone. Si usted dice que no necesita el Viejo Testamento, como se le llama, usted está diciendo que la ley de Dios es inútil. Y que el Dios a quien usted dice servir, le está diciendo que le dio una ley que no sirve para nada. Te equivocaste, Dios. No lo sabes todo, no eres el omnipotente, omnipresente y omnisciente. Eso es lo que usted está diciendo al Dios que dice servirle. Porque la ley es eterna, lo dice tantas veces en la Torah, es eterna, perpetua. No sé qué parte de eso se le ha perdido a la gente. Porque a sus ojos, ¿a los ojos de quién? A los ojos de Dios, nadie vivo, ninguna persona viva, viviente, ningún ser humano viviente, será considerado justo por la observancia legalista. Usted no es mejor cristiano, usted no es mejor creyente, usted no es mejor observante de la palabra de Dios porque se ponga legalísticamente a pelear con otra persona. Que usted le quiera demostrar que usted tiene más razón porque sigue las raíces hebreas. O que usted le quiera demostrar que esa persona no conoce nada, que es ignorante, porque usted está en el estudio de la Torah. De esa manera, para eso no es la Torah. Por lo tanto, nadie que observa la palabra de Dios con esa vehemencia, con esa pelea, con ese deseo de estar en un pugilato continuo con otras personas, usted no está viviendo la Torah, usted no está sirviendo a Dios efectivamente, usted no es un seguidor de Cristo efectivamente. Bueno, y repito, porque a los ojos de Dios nadie, a sus ojos nadie vivo será considerado justo por la observancia legalista de los mandamientos de la Torah. Porque lo que realmente hace la Torah es mostrar a las personas cuán pecadoras son. La Torah tiene la misión de enseñarlos que somos pecadores. Pero eso, hermano, porque la ley nos hace ver que estamos faltando a la ley, no significa que la hace insignificante, al contrario. Entonces, ¿cómo vamos a ver la diferencia entre lo que es santo y lo que es profano? ¿Cómo vamos a ver la diferencia entre lo que nos hace limpios y lo que nos hace sucios? Entonces, no
disminuye la necesidad del conocimiento de la ley, sino que nos hace observantes diligentes de nuestro comportamiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén, sí, Señor. O sea, no deja observar legalísticamente. Por eso, mire, a mí me ponen comentarios al revés del derecho. La gente que no está de acuerdo conmigo, yo no peleo. ¿Para qué? Especialmente si no entienden. No lo entienden, no lo quieren entender. Entonces, no lo entienden, no lo quieren entender, no lo van a entender jamás. Porque no están dispuestos al diálogo. No están dispuestos a sentarnos. Explícame, por favor, poco a poco esto. Me gustaría sentarme. No para pelear, porque yo no tengo tiempo para eso. Realmente yo no tengo tiempo para eso. Pero vuelvo y repito, que eso no debe de disminuir, ¿ok? La necesidad del conocimiento de la ley, porque eso nos ayuda a observar con diligencia si estamos bien o estamos mal. La ley tiene que ser la tutora, tiene que ser la que nos guía todo el tiempo, hasta que podamos caminar solo, hasta que hayamos internalizado y dejemos de ser ¿cómo se dice? Un extranjero residente que todavía acaba de recibir sus papeles y todavía está tratando de aprender y memorizar las leyes o sea, las leyes que en el diario vivir debe de estar pendiente, pero de que ya las internalizó. Entonces ya no necesito ir al papel para leerlo, sino que ya está adentro de mi corazón. Eso es lo que se refiere a Dios, que Él quiere escribir, que Él va a escribir las leyes en nuestro corazón. Dios no las va a meter a golpes en tu mente, sino que tú las tienes que buscar con deseo, con amor, e introducirlas a tu corazón para que dejes de ser ese residente y pases a ser verdaderamente un ciudadano en el reino. Aleluya, cumpliendo la voluntad del Eterno, sin que estés en un pugilato todos los días contra tu carne. Aleluya. Un aplauso más fuerte para el Eterno. Pero ahora, aparte de la Torah, se ha aclarado la manera en que Dios hace que las personas sean justas ante sus ojos. Se ha aclarado la manera en que Dios hace que las personas sean justas ante sus ojos. Aunque la Torah y los profetas también dan testimonio de ello. La Torah y los profetas siempre han dado testimonios que Dios ha tenido misericordia. Pero ahora se ha aclarado más. Que siempre ha sido misericordia del Señor, siempre ha prometido, siempre ha dispensado, siempre ha perdonado. Aleluya. La Torá y los profetas dan testimonio de eso. Y es una justicia que viene de Dios a través de la fidelidad de Yeshua el Mesías. Es más evidente, es más eficaz, es más, ¿cómo se dice?, tangible a todos los que continúan confiando, porque no importa si uno es judío y gentil. Por eso es que la misericordia dispensada a través de Yeshua toma relevancia, porque no es solamente para el pueblo originalmente elegido, pero que se abren las puertas para todas las naciones del mundo, para todos los pueblos gentiles, pero no para todos los pueblos gentiles, para toda la gente que dentro de esos pueblos gentiles juren fidelidad al Rey a través de Yeshua HaMashiach. Ya que todos pecaron y no alcanzan a merecer la alabanza de Dios o reconocimiento de Dios. Por la gracia de Dios, sin ganársela, a todos se nos concede el estatus de ser considerados justos ante Él. Se nos concede el estatus, es legalidad espiritual. Se nos concede un estatus, que seamos ciudadanos, como dice en Efesios, que seamos conciudadanos en el reino. Amén. Aleluya. Y dice, por la gracia de Dios, sin ganársela a todos, que se nos concede el estatus de ser considerados justos ante Él, a través del acto de redimirnos de nuestra esclavitud al pecado, de su fidelidad con respecto a su muerte sangrienta en sacrificio. Esto vindicó la justicia de Dios. Esto viene a hacer relucir, porque la gente, como les digo, siempre dice que el Dios del Antiguo Testamento es duro. Exige ley, exige...
La ley establece los perímetros en los cuales tú debes de caminar. Tú eliges si eres un infractor de la ley o no. Igualmente, hoy en día, tú decides si se te pelan los cables y vas, agarras un rifle y empiezas a matar gente, vas a ir a la cárcel o te van a matar. La persona decide qué hacer. Estoy poniendo los extremos porque eso es lo que estamos viendo hoy en día. Hay gente que quiere hacer maldad y quiere salir impune. Baruch Hashem. Entonces, Dios presentó a Yeshua como el capará. Diga conmigo, capará. La cobertura. Es el que cubre el pecado a través de su fidelidad. El que expide el pecado, podríamos decir también. Es lo que cubre, lo que envuelve, lo que protege del pecado a través de su fidelidad con respecto a su muerte sangrienta en sacrificio. Esto vindicó la justicia de Dios, porque en su paciencia había pasado por alto sin castigo ni remisión los pecados de la gente que la gente había cometido en el pasado. Hermano, Dios perdonó a Israel muchas veces de sus faltas. Sí, llevaron consecuencias, pero siempre los perdonó. Siempre los mensajes de los profetas eran de lo que Dios les iba a hacer o les iba a permitir que pasaran por haber desobedecido, pero siempre el mensaje terminaba con un mensaje de esperanza y de justicia. Ya estoy por terminar. Porque en su paciencia había pasado por alto sin castigo ni remisión los pecados que la gente había cometido en el pasado. Y vindica su justicia en la era presente al mostrar que Él mismo, Dios mismo, es justo y también es quien hace justas a las personas sobre la base de la fidelidad de Yeshua. El Dios justo quiere que sus hijos sean justos. El Dios justo quiere que sus hijos alcancen ese estatus de justicia. Pero por voluntad, por deseo, por libre albedrío, porque le amamos. No porque nos esté forzando y retorciendo el antebrazo para que obedezcamos. A diferencia de los dioses de otras naciones, el Dios de Israel estaba completamente más allá de la comprensión humana. Todavía seguimos sin comprenderlos completamente. Por eso escuchamos preguntas, ¿cómo Dios puede permitir que atrocidades como esas sucedan? Eso no es Dios, es el hombre que las hace. Todo está contenido en un bloque de madera o de metal, no está contenido en un bloque de madera o de metal, ni está representado en un objeto sin vida. Los sacrificios tampoco debían ir acompañados de ningún tipo de encantamiento o manipulaciones. Israel debía de servir a Yahweh y no intentar influir mediante magia. Mucha gente que quiere hacer magia. Hermanos, le voy a decir esto y por favor nadie se ofenda, ¿okay? Porque yo salí de lo mismo. ¿Okay? A veces usted mira personas, yo miré personas de la India. ¿Okay? No estoy ofendiendo, no estoy tratando de ofender de dónde proceden, pero que es apenas un continente que está empezando a recibir la cristiandad, está empezando a crecer más. Hay cristianos ahí, pero ahora estamos viendo este movimiento de gente que empieza a temblar y que se sientan y empiezan a saltar y a hacer un montón de movimientos como que están poseídos. Y yo digo, Dios mío santo, ¿qué es lo que está pasando? Entonces eso es tratar de invocar a nuestra deidad a través de movimientos, haciendo un ritual que lo que está es tratando de manipular la presencia del Santo Espíritu a través de este montón de alboroto. ¿Estamos entendiendo? Están tratando de provocar o que otra gente también crean que ahí está el Espíritu Santo a través de este montón de movimientos locos. No lo debe tomar por sorpresa, pero al mismo tiempo ya debíamos de haber madurado y salir de este tipo de enseñanzas que lo que realmente lo que llevan es al desorden y a una verdad a mitad. ¿Okay? Es una verdad a la mitad. Y a diferencia de otros dioses que se pensaban que recompensaban la trampa y la astucia. Hay personas
hay personas, bueno, no quiero entrar en muchos detalles porque no quiero, es que suena fuerte. Este es un mensaje de conciencia porque estamos viendo cosas fuertes en medio de nosotros y tenemos que llamar al espíritu nuestro de la rectitud, la justicia y el entendimiento de lo que es verdadero. Entonces, hay personas, hermanos, que para celebrar sus fiestas patronales en tradiciones, ¿verdad?, ya conocidas, que se meten en deuda, se meten en todos para celebrar fiestas donde lo que va a hacer es algarabía, va a haber, en mi país voy a hablar, hay fiestas y desfiles donde hay dentro de las procesiones cristianas el baile, los bailes de los demonios, el baile de los diablitos. ¿Qué tiene que ver la oscuridad con la luz? A diferencia de otros dioses que se pensaba que recompensaban la trampa y la astucia y que eran ellos mismos inmorales. El Dios de Israel exigía a su pueblo altos estándares morales. Dios continúa exigiéndonos altos estándares morales. Somos perfectos. Hermanos, seguimos hacia adelante buscando esa perfección moral, insistiendo en que vivieran con integridad. Nos exige todavía, hermanos, que vivamos con integridad. Un día, en un futuro lejano, Dios usaría el sistema de sacrificios para enseñarles a su pueblo acerca de su gran amor y perdón. Lo que no entienden muchas personas es que ese sistema de sacrificio nos lleva a la culminación, a su momento cúspide, que es la muerte de nuestro Mashiach en la cruz. Para que entendamos todas estas cosas que se hacían en el templo, tenemos que empezar a entender la razón por qué Yeshua tuvo que cumplir como un animalito, como un animal de sacrificio, todo lo que él hizo. Y entonces vamos a entender adecuadamente para qué es que se hicieron todos estos sacrificios. Hay un propósito. Dios no sacó estas cosas fuera de un ¿cómo se dice? Un sorteo al azar. Hay un propósito detrás de todas estas cosas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ok. La cruz no es un símbolo santo. Fíjense bien. Y espero que nadie se ofenda. Por favor, entienda lo que voy a decir. No juzgue antes de escuchar lo que les voy a decir. Vamos a decirlo de esta manera. La cruz no es un símbolo santo, sino como el símbolo de la ira del hombre, del pecado, la violencia, el caos, el odio, la tortura contra todo lo bueno. Hermanos, la cruz no era un símbolo santo que nació en la cuna de la cristiandad. La cruz era el dispositivo de tortura para eliminar a los enemigos, a los que los romanos consideraban sus enemigos. Tenemos que entender estas cosas de dónde vienen. Entonces ahora hay mucha gente que santifican en la cruz porque ahí fue donde murió Yeshua. Miren, mejor santifica a Yeshua, que es el autor y consumador de su fe. Amén. Un aplauso para el Eterno. La cruz no lo va a salvar, no lo salva ni de Drácula. ¿Me está entendiendo? No estoy tratando de ser payaso. Estoy hablando seriamente. Si no hay función de fe, una fe que se sostiene bajo columnas de moral, columnas de verdad, de justicia, de amor, entonces no sirve de nada la cruz, hermanos. La cruz era un dispositivo de tortura inventado por los romanos para matar a los que ellos consideraban sus enemigos. Y Yeshua, por ser bueno, representaba todo lo contrario de lo que ellos representaban. Tenía que ser aniquilado. No es la cruz lo que brinda santidad. No es la cruz la que santifica. Pues es el dispositivo de tortura del Imperio Romano. Pero es el Cordero inocente de Dios que está siendo quien te santifica y que fue santificado porque Él mismo se santificó en obediencia, en sacrificio y en silencio, obedeciendo hasta la muerte, dice la Escritura. Así de que Él es el que santifica. Dios el Padre a través de Él lo santifica. ¿Ven? Hashem hace punto
diferenciando a Israel del mundo por la forma en que lo adoraban mediante sacrificio. Por eso es que Dios es exigente, sí es, de la manera como le adoramos. Porque Él quiere que le adoremos como Él dice, no como nosotros queramos. Siempre estaríamos yendo hacia la equivocación, porque el mismo proverbio dice que para el hombre todos los caminos son correctos, pero todos nos pueden llevar a la muerte o al fin, a la destrucción, a la perdición. Mire, Dios también estableció un conjunto de leyes dietéticas. Todas estas cosas las tuvo que aprender Abraham, porque Abraham venía de un pueblo pagano, donde todo se hacía de acuerdo a ese mundo pagano, comían de todo. Él tuvo que aprender acerca de estos animales que eran permitidos comer, de los animales que les podían ser sacrificados a Dios. La Torá no nos da esa información, pero la Torá nos da a entender de que Dios tenía una relación cercana con Abraham y Él tenía que haberle explicado todas estas cosas. Si le explicó de que iba a exterminar a Sodoma y Gomorra, ¿por qué no le iba a explicar estas cosas tan necesarias para el culto que se le iba a dar al mismo Dios? Dios también estableció un conjunto de leyes dietéticas para distinguirlos de sus vecinos paganos. ¿Por qué era tan importante? Porque Dios quería que su pueblo fuera limpio, diferente desde un principio. Aunque algunas de estas leyes tenían beneficios considerables para la salud, como no comer animales portadores de enfermedades, ese no era su objetivo principal. Y ahora voy a decir algo radical y fuerte. Quizás hasta ofensivo, pero mi intención es ofender. Hermanos, a veces nos tapamos la cara porque alguien está estornudando, porque alguien está tosiendo enfrente de nosotros, y eso es saludable hacerlo. Pero hay personas que comen animales impuros, animales que comen todo tipo de comida podrida, animales podridos. Estoy hablando de pudredumbre, con gusanos, etc. Que estos animales comen esto, consumen esto. Y hay personas que comen estas cosas y no se ponen a pensar. Se cuidan de ciertas cosas simples en la vida, pero no toman la determinación de hacer decisiones saludables. Entonces, suena duro, suena drástico. Yo no estoy atacando a nadie, estoy hablando de verdad porque estamos hablando de un punto de vista de salud. Quiero ser enfático, quiero ser sincero, quiero ser amigable, pero con las verdades, hermanos. Mire, no importa cómo tratemos de nivelar la verdad va a ofender en diferentes niveles. No importa si usted la dice suave, no importa si la dice a término medio, no importa si lo dice enfáticamente, la verdad siempre va a ofender a alguien. Entonces podemos entender que esta es la esencia de la instrucción dada a Abraham, porque él tuvo que cambiar. Él tuvo que cambiar muchas cosas de su mundo pagano. Aunque la Biblia no lo diga, él tuvo que cambiar muchas cosas porque Dios lo trajo y fue el primer ibrí, el primero que pasó de un lado de Ur a Caldea. Y para poder llegar a ser esa semilla nueva que Dios buscó, tenía que recibir varias instrucciones dentro del camino para llenar los requisitos que Hashem quería en él. Vete lejos de tu casa, de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, hermano. Vete por ti mismo. Vete por ti mismo. Vete por ti mismo. Descúbrete. Descubre la verdad, porque si queremos conocer a Hashem de corazón, en verdad, en justicia, en espíritu, tenemos que hacer lo que Él dice. Sí, mi rey, no lo que nos place a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Sí, sepárate, ve por ti mismo, aíslate. ¿Para qué? Para que te descubres y para que lo descubras a Él. Sí, son estrictas leyes. Son estrictas al revés y al derecho. Claramente Dios estaba reentrenando a su pueblo desde los lomos de Abraham, separándolos de las culturas que los rodeaban. Al aclarar ciertos alimentos limpios y otros inmundos, Dios estaba comunicando la importancia de esforzarse por la pureza en todas las cosas, la pureza en todas las cosas, en lo que como, de la manera que yo he visto, de la manera que hablo, de la manera que actúo, de la manera que doy culto a Dios. Muchas de las leyes dietéticas y ceremoniales que nos parecen tan extrañas tenían como objetivo permitir a Israel cumplir el destino como pueblo elegido de Dios. Si eres un pueblo elegido,
tienes que cumplir los requisitos. Si eres un médico, tienes que cumplir los requisitos de un médico. No te puedes comportar como otra persona. Si eres un sacerdote, tienes que cumplir los requisitos de un sacerdote. Si eres un abogado, tienes que observar más la ley en ti, porque tú representas la ley. ¿Estamos entendiendo? Dependiendo de lo que nosotros decidamos ser, eso es lo que tenemos que observar. Pues los que hemos decidido servir a Dios, tenemos que observar lo que Dios dice que debemos de observar para ser su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Sí es cierto que a veces nos sentimos solos, que nos sentimos no apoyados, que nos sentimos que la iglesia nos desecha porque dice que somos diferentes, que queremos judaizar, que nos creemos mejores, hermanos. Todo eso no es cierto. Son simplemente gente que asume cosas. Queremos servir a Dios en espíritu y en verdad, en obediencia. Y a veces vas a sentirte aislado. Vas a estar aislado. Pero eso es lo que Dios quiere, porque es mejor estar aislado que estar mal acompañado. Mire, ¿qué pensarías si te digo que puedes estar solo sin sentirte solitario? Puedes estar solo, podemos estar solitos acá. Pero no debemos de sentirnos solitarios. Hay momentos en que nosotros hemos de reflexionar cómo se sentía Abraham en medio de un pueblo donde solamente su familia y todos los de su casa que él había podido influenciar eran los únicos que se comportaban como Dios decía. Todos los demás en Canaán eran paganos. Pero ellos sembraban la diferencia. Pero esa diferencia un día cobró los beneficios que tenía que cobrar cuando lo reconocieron de que él era un príncipe en medio de ellos, que era un líder militar y que tenía valentía y que él representaba a Dios. No va a suceder de un día al otro. No va a suceder de la noche a la mañana. Tenemos que ser persistentes. Nuestra intercesión, decía hace un par de días yo, en las redes sociales, debe ser tan consistente o persistente nuestra intercesión. Debe ser tan persistente como la entrega de un soldado en la zona de combate. Donde todos dependen, cada uno depende de lo que el otro está haciendo. Entonces tenemos que ser consistentes, persistentes. Hay momentos en que necesitamos estar solos y meditar. Amén. A veces que necesitamos estar solos en tragedias. A veces necesitamos estar solos, pero no mucho tiempo, porque entonces significa que estás deprimido. Y hay que sacarte de esa depresión. Entonces es saludable buscar la presencia de Dios. Buscar cómo aislarse para ordenarte. ¿Okay? Hay momentos en que necesitamos estar solos y meditar. Y venir a términos con tu propia vida, con tu propia persona, contigo mismo. ¿Okay? Es decir, encontrarte donde estás. Saber cómo estás caminando, por qué estás caminando chueco, qué te ha pasado. Y es importante criticarte, pero con el proyecto de mejorarte, no de destruirte. Cuando nosotros seamos críticos objetivos de nosotros mismos. ¿Amén? Seamos críticos objetivos de nosotros mismos. Porque tenemos que erradicar lo que tenemos que erradicar. Pero la soledad extendida no es el hábitat de los seres humanos. Una soledad extendida a mucho tiempo, una soledad, estar solitario a mucho tiempo, eso no es sano. Eso no es tu hábitat natural. Nosotros no somos seres desasociados, somos seres de sociedad. Así nos creó Dios. La mucha soledad es alienación y no es saludable, porque la autoalienación significa que puede ser que estás teniendo un problema emocional, una depresión o cosas negativas. Entonces, es bueno aislarte, pero no te aísles mucho. Encuéntrate donde quiera que estés. En Isaías 40 nos dice lo siguiente, voy a ir rápido. ¿Por qué te quejas, Jacob? ¿Por qué dices, Israel, mi camino está oculto de Adonai, mis derechos son ignorados por mi Dios? Todos nos quejamos de eso. Dios no me mira, Dios no me pone atención. Hay momentos que nos sentimos así, aislados, más que todo abandonados. Eso son palabras de una persona que se siente abandonada. Dios no me pone atención, no me da valor, no me está dando valor. ¿Ves? Mis derechos son ignorados por mi Dios.
¿Cómo se sentirán los hijos de Israel? Somos el pueblo elegido, pero mira cómo nos trata el resto del mundo. Cómo piden nuestras cabezas, cómo se deleitan en ver los baños de sangre de esta manera. ¿No lo has sabido? ¿No lo has oído? Que el Dios eterno Adonai, el creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se cansa. Que Él no se cansa. El cuidador de Israel no se duerme, no se pone perezoso en una esquina detrás de una columna a dormirse mientras a su pueblo le están pasando atrocidades. Claro que no. Tiene muy en cuenta la desfachatez de las naciones en contra de su pueblo. Él fortalece al exhausto, Él da fuerza a los débiles. Los jóvenes pueden cansarse y cansarse, dice repetidamente acá. Hasta el más apto puede tropezar y caer. Pero los que esperan en Adonai renovarán. Y eso es la posición. El mundo nos puede abandonar. Pero yo espero en Adonai porque es de ahí, de Él es que viene nuestra salvación. Aleluya. La persona que llega a ese momento de decir, no importa que se me caiga el mundo, pero yo me paro esperando al Eterno. Especialmente si tienes a Mesías como intercesor. Aleluya. Oh, Baruch Hashem. Pero los que esperen en Adonai renovarán sus fuerzas, se levantarán como las águilas, con alas de águilas. Cuando corren no se cansarán, cuando caminen no se cansarán, hermanos. Y después habla en el 41, termino con el verso 12 en adelante. Isaías 41, los buscarán, hablando de los enemigos del pueblo. Vamos a leerlo, porque es importante que estos momentos que necesitamos levantar nuestro espíritu, esperar en las promesas del Eterno. Verso 8, pero tú Israel, mi siervo, Jacob, a quien yo he elegido. Hay mucha gente que está diciendo de que el pueblo de Israel no es el pueblo del Eterno. Por el amor grande de Yeshua, nuestro Mesías, ¿cómo va a decir una persona eso? Descendientes de Abraham, mi amigo, yo os he tomado desde los confines de la tierra, te convoco desde sus lugares más lejanos y te digo, tú eres mi siervo, tú eres mi siervo, tú eres mi siervo. Yo os he elegido, no os he rechazado. No temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te doy fuerzas, te doy ayuda, te apoyo con mi diestra victoriosa. Todos los que estaban enojados contigo serán deshonrados. Todos los que se enojan contigo, todos los que te invaden, todos los que hacen escarnio de tus civiles, van a ser deshonrados. Avergonzados los que lucharon contra ti serán destruidos, reducidos a la nada. Hay mucha gente que se está maldiciendo a sí mismo y no saben. Y dicen que son seguidores del Mesías. Los buscarás, dice, a esos que vienen en contra de Israel y no los encontrarás. Los que contendieron contigo, sí, los que te hicieron la guerra, esos que te están haciendo la guerra serán reducidos a nada. Nada en absoluto, dice la palabra. Porque yo, Adonai, vuestro Dios, te digo, mientras tomo tu mano derecha, yo tomo tu mano derecha. No tener miedo, te digo, no tengas miedo, te ayudaré, no temas, Jacob. Gusanito, eso no es una expresión de desprecio, es una expresión como usted le dice a su hijito, a su nietecito, ¿cómo se dice? Mi muchachito, mi renacuajito. Eso es lo que está diciendo, como nosotros decimos, mi renacuajo. En muchos países latinos utilizamos eso. Ustedes, hombres de Israel, yo os ayudaré, dice Adonai, tu Redentor, es el Santo de Israel. Hermano, la queja no nos lleva a nada. La queja nos hace sentir insatisfechos. Nos hace sentir que no estamos siendo escuchados, pero no. Hashem escucha, Él no está sordo. Él no es un ídolo de barro. Él tiene ojos y ve, tiene nariz y huele, tiene boca y habla, y tiene oídos y escucha. Tiene manos y toca. Amén. Sí, amén, amén. Nos falta autoexaminarnos. Eso es lo que nos falta. La autocorrección, corregirnos para que Él nos alcance, para que nos escuche, para que nos dé evidencia que nos está escuchando atentamente. Sí, nos escucha atentamente, no importa si estás en obediencia o no. Pero el problema es el que responda. Si no responde es porque algo tenemos que corregir. Sí, amén. Hermanos,
Hashem no tiene que estar lejos de nosotros, tiene que ser así. La moralidad que nos enseña Dios en su Torah es para Israel y para todas las naciones que adopten su constitución. Recuerden de que el que hace promesas, el Dios que hizo la promesa a Israel, a Abraham, que ese pacto de Abraham es el mismo. Es el mismo a través de toda la historia bíblica. Muchas personas cometen el gran error. Se va reanudando, se va reanudando, se va reanudando. Por eso es que Yeshua finalmente lo reanuda por última vez y hasta el fin. Reanudar no significa hacer un pacto nuevo. Significa reanudar el pacto que había establecido con Abraham. Es el mismo pacto. Porque el Señor Dios que hace la promesa, dice esto, fíjese bien, yo soy el primero y soy el último. Yo soy el Aleph y yo soy la Tov. Lo mismo repite su hijo Yeshua HaMashiach en Apocalipsis. ¿Por qué? Lo que te está diciendo es que el que empezó con el pacto, este es el mismo pacto y es el mismo Dios del mismo pacto. Dios no está en el asunto de hacer un montón de pactos y un montón de caos con pactos y pactos. Entonces, Él no es un político de nuestros días. Con mentiras es el mismo pacto, es el mismo pueblo. Y a ese pueblo, a través de ese pueblo envió al Mesías, a tu Mesías y a mi Mesías. Amén. Entonces, tiene sentido que confiemos en ese Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Baruch Hashem. Se me terminó el tiempo, hermano. Y dice en Hebreos, termino con esta lectura, hermano. Perdonen que estoy buscando esto y ya terminamos. Al confiar Abraham obedeciendo, dice en Hebreos 11, 8, 12, al confiar Abraham obedeció después de ser llamado a salir a un lugar que Dios le daría en posesión. De hecho, salió sin saber a dónde iba. Al confiar es al tener fe, vivió como residente temporal en la tierra prometida. Simplemente recibió la visa, el green card, como si fuera suya, alojándose en tiendas con Isaac y Jacob, quienes iban a recibir lo prometido junto con él. Porque esperaba la ciudad con cimientos permanentes, de la cual Dios es el arquitecto y constructor. Cuando se dice la ciudad con cimientos permanentes, hermano, no solamente se imagina la ciudad de Jerusalén, imagínense el reino de Dios con cimientos permanentes. Está hablando de un sistema. Está hablando de un sistema donde la santidad, la rectitud, la justicia, el amor, la bondad, todo lo que Dios significa, todo lo que es Dios en esencia, es ese sistema. ¿Okay? Al confiar, vivió como residente temporal en la tierra prometida como si no fuera suya. Es decir, todavía no la sentía suya. Vivió como una persona residente que no sentía que le pertenecía nada todavía. ¿Okay? Alojándose, viviendo en tiendas con Isaac su hijo y también Jacob su nieto, quienes iban a recibir lo prometido junto con él. Porque esperaba la ciudad con cimientos permanentes, de la cual Dios es el arquitecto y constructor. Al confiar, recibió potencia para engendrar un hijo, incluso cuando ya había pasado la edad para ello, como lo era la propia Sara, porque consideraba digno de confianza a aquel que había hecho la promesa. Él confió y sabía que Dios era confiable. Por lo tanto, ese hombre que estaba prácticamente muerto ya en vejez, engendró descendencia tan numerosas como las estrellas del cielo y tan innumerables como los granos de la arena a la orilla del mar. Hermano, es aquí, en esta congregación y en todas las congregaciones que se reúnen en el nombre del Dios de Israel y que siguen a Yeshua como el Mesías en las naciones. Nosotros todos, los que nos están viendo, son hijos de Abraham. Y somos todas las iglesias, hijas de Jerusalén, hijas del templo de Jerusalén. De ahí salió la Torá, de ahí salió la Escritura, de ahí salió la Biblia. No cometamos errores. Establezcámonos.
salgamos de donde nos han mantenido en el confort, salgamos a explorar, a encontrarnos, pero eso lo tienes que hacer tú mismo. Lej leja. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Un aplauso para el Eterno. Pero Hashem, hermanos, que el Eterno les bendiga y que esta palabra haya sido de edificación. Padre Santo, oramos que todo el entendimiento que hemos compartido hoy y que creo haberlo hecho bien claro, Señor, por favor que sea entendido, que aquellos que quieran volver a ver el video lo pueden volver a ver, que es una de las grandes, bonitas opciones que tenemos con el video. Te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos. Te pedimos por aquellas personas que están enfermas, por aquellas personas que tienen problemas matrimoniales o familiares, económicos, Padre, levántalos, bendícelos y que en alguna forma la enseñanza de hoy toque sus corazones y cambie el curso de su vida. Lo pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, y el pueblo dice, Shalom.